Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver la segunda parte de lo que es el transporte de oxígeno y dióxido de carbono en sangre. Este, Vamos a empezar hablando un poquitito de cómo se transporta el oxígeno y dióxido de carbono. Ustedes saben que en los microorganismos más pequeños se transporta los productos de desecho y el oxígeno junto con los nutrientes a través de difusión simple a través de la membrana, pero a medida que nos vamos ascendiendo, digamos, en la escala evolutiva y los microorganismos van siendo más grandes, los organismos en sí, vamos a encontrar cada vez más limitación a la difusión, porque la difusión depende del cuadrado de la distancia, es decir, pequeños incrementos del tamaño de aquellos microorganismos provocan grandes cambios en la difusión, hasta que finalmente llegamos a microorganismos macroscópicos, aproximadamente de 1 milímetro. Ya sería casi virtualmente imposible mantener un sistema que otorgue el oxígeno necesario y lleve el dióxido de carbono solamente por difusión. Por eso entonces los animales superiores, entre los cuales nos encontramos, ¿cómo es lo que hacemos? Lo hacemos mediante un mecanismo combinado de difusión más convección. ¿Cómo se transporta el oxígeno en la sangre? Entonces habíamos dicho que la difusión es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Vamos a ponerlo como un ejemplo. Si la distancia es de 1, la difusión va a ser de 1. Si la distancia es de 2, va a aumentar a 1/4 la difusión. Si la difusión es de 3, la distancia es de 3, la difusión va a ser de 1 sobre 3 al cuadrado, es decir, 1/9. O sea, se ve que va disminuyendo muy rápidamente a medida que ampliemos la distancia. Por eso, en los animales superiores vamos a tener una convección externa, generando una aireación de lo que es los pulmones, una difusión pulmonar que ya fue vista en las clases anteriores, donde es la difusión a nivel de la membrana alveolo-capilar, un sistema de convección interno, ¿sí? Donde entre las dos bombas, que son el corazón derecho y izquierdo, se impulsa la sangre, que es la que encargada de llevar los glóbulos rojos, y estos a su vez es encargado de llevar todo el oxígeno hacia y el dióxido de carbono desde los tejidos periféricos. Y finalmente en los tejidos periféricos también depende de la difusión. Entonces, ¿cómo se transporta? Bueno, de los pulmones dijimos que llevamos el oxígeno a las células y estas devuelven el dióxido de carbono. ¿Cuál es la necesidad basal de oxígeno? Es decir, de una persona de 70 kilos, basal, sin hacer nada, son unos 250 mililitros de oxígeno por minuto. 1/4 de litro de oxígeno por minuto. Nosotros, si tenemos en cuenta que el oxígeno como gas es soluble en la sangre, o en el plasma mejor dicho, que es la fase líquida de la sangre, a una presión alveolar de oxígeno de 100 milímetros de mercurio son 3 mililitros por litro de plasma, ¿sí? Si nosotros tenemos en cuenta que tenemos 5 litros de plasma, aproximadamente 5.000 mililitros, estos 3 mililitros serían 15 mililitros. Fíjense que nosotros precisamos en condiciones basales sin hacer nada 250 mililitros. A ello asumimos que también estamos suponiendo una extracción del 100%, es decir, que en una sola pasada por las células se extrae el 100% del oxígeno. Entonces, se ha tenido que desarrollar en los animales superiores una molécula para hacer más fácil el transporte de oxígeno por la sangre. Ya vimos que solamente con la difusión y con la solubilidad del oxígeno disuelto no alcanza. Entonces, esta molécula especializada se llama hemoglobina, ¿sí? Es una molécula que está compuesta por cadenas polipeptídicas, es una molécula tetramérica, está constituida por 4 cadenas polipeptídicas. En el adulto ya habíamos visto en el módulo de sangre que la mayor parte es la hemoglobina 1, que está constituida por 2 cadenas alfa y 2 beta, y aparte está constituida por una porción polipeptídica y por un grupo prostético. El grupo prostético se llama protoporfirina 9, en el caso de la hemoglobina, que cuando
mantiene en el centro del anillo un átomo de hierro en estado ferroso, se llama ferroprotoporfirina o hemo, ¿sí? Como ustedes lo quieran llamar. Entonces vamos a repasar. 4 cadenas, 2 alfas, 2 no alfa. En el caso de la hemoglobina 1 del adulto es el 97%, ¿sí? Un grupo prostético, ¿sí? Que está compuesto por una protoporfirina, que es la protoporfirina 9, y el átomo de hierro en su centro. ¿Cómo une? ¿Sí? La hemoglobina tiene la posibilidad de unir oxígeno, ¿sí? Puede unir 4 moléculas de oxígeno por cada molécula de hemoglobina. Acá tenemos que hacer una aclaración importante, ¿sí? Acuérdense que la molécula de oxígeno es diatómica, es decir, está constituida cada molécula de oxígeno por 2 átomos. La hemoglobina puede transportar 4 moléculas de oxígeno u 8 átomos de oxígeno, como ustedes lo quieran mejor, ¿sí? Y cada gramo de hemoglobina transporta 1,39 mililitros de oxígeno, ¿sí? Pero solamente si la hemoglobina es químicamente pura. ¿Qué queremos decir con esto? Habíamos dicho en la filmina anterior que el hierro solamente puede unir oxígeno si está en estado ferroso. Si está en estado férrico, se transforma en un compuesto que se llama metahemoglobina, ¿sí? Que es incapaz de unir hierro. Siempre hay un porcentaje muy chiquitito de metahemoglobina circulando que no permite que el oxígeno se una a ella y por lo tanto vamos a ver que la hemoglobina impura, es decir, la hemoglobina que tiene ese cierto porcentaje de metahemoglobina que es normal, ¿sí? Va a unir 1,35 mililitros de oxígeno por cada gramo de hemoglobina, ¿sí? Es decir, si fuera toda la hemoglobina pura, 1,39. Como hay metahemoglobina, 1,35. Si tenemos en cuenta que en el varón promedio tiene 15 gramos de hemoglobina cada 100 mililitros, en 100 mililitros de sangre va a haber 15 gramos de hemoglobina, ¿sí? Por 1,35 que une cada gramo, 20,3 mililitros de oxígeno, ¿sí? Ahora bien, también estamos suponiendo que la estamos saturando al 100%, pero como nosotros sabemos, en la sangre periférica, luego del shunt de las venas bronquiales, ¿sí? La saturación aproximadamente, la presión arterial, perdón, de oxígeno periférica es de 95 milímetros de mercurio. Por lo tanto, la saturación no es del 100%, sino que cae luego del shunt al 97%. Entonces, de estos 20,3 mililitros nos van a quedar 19,7 mililitros. Y tendríamos que sumar los 0,3 mililitros de oxígeno que están disueltos, para redondear en 20 mililitros de oxígeno cada 100 mililitros de sangre, ¿sí? Esta cuenta es la que acabamos de sacar. 100 mililitros de sangre a 15 gramos por cada 100 mililitros son 20,3. Como la saturación luego del shunt de las venas bronquiales desciende al 97%, son 19,7 más los 0,3 que traíamos disuelto, 20. Si tenemos en cuenta que nosotros tenemos un volumen minuto de 5 litros de sangre, ¿sí? Tenemos 1000 mililitros por minuto. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en reposo nosotros teníamos un consumo basal de oxígeno de 250 mililitros por minuto? Es decir, nosotros consumimos en reposo 250 mililitros, pero tenemos la posibilidad de transportar 1000. Es decir, estamos consumiendo un 25%. Recuerden este número porque más adelante lo vamos a volver a evocar. Por minuto en reposo entonces 250 mililitros, una cuarta parte, un 25%. Y acá llega la parte más terrorífica, que es la curva de la hemoglobina. Yo creo que hay que prestar un poquito de atención a algunos valores y a algunas cuestiones que ahora vamos a explicar como para entenderlas. Si uno intenta por ahí recordarla de memoria, se hace un poco más complejo, más cuesta arriba. Vamos a tratar de entenderlo y de razonar de qué manera se puede comprender mejor, para luego recordarla. Entonces habíamos dicho que la hemoglobina es una molécula tetramérica, está compuesta por 2 cadenas alfa y 2 no alfa.
Fíjense que a la derecha yo puse a propósito una molécula llamada mioglobina, que es una molécula encargada de almacenar y transportar oxígeno, por ejemplo, en el músculo esquelético. Pero, al contrario de la hemoglobina, es una molécula monomérica, es decir, está compuesta por una sola cadena, ¿sí? Es una molécula similar a la hemoglobina, pero es monomérica. Tengan esto en cuenta, porque acá vamos a ver las curvas de saturación en porcentaje de acuerdo a la presión parcial de oxígeno. Fíjense que nosotros tenemos dos curvas diferentes. Tenemos una curva de mioglobina que tiene una forma hiperbólica, ¿sí? O sea, asciende rápidamente, se va decreciendo hasta que llega a un plató. Luego tenemos la curva de la hemoglobina, dibujada en azul, que vamos a ver que tiene una forma sigmoide. Es como, esa forma vendría a ser algo así como una S estirada, como una S itálica. Fíjense que a presiones bajas de oxígeno la curva levanta muy lentamente. A partir de cierta presión, la pendiente de la curva de hemoglobina se hace más vertical, por decirlo de alguna manera, y luego se empieza a achatar nuevamente, ¿sí? ¿Por qué es esta diferencia? Básicamente por el alosterismo y el efecto cooperativo, ¿sí? Que son dos caras de la misma moneda, por decirlo, que van a estar presentes en la hemoglobina y no en la mioglobina, justamente por ser la hemoglobina una molécula que está formada por 4 moléculas a su vez, ¿sí? La estructura cuaternaria de la hemoglobina es tetramérica, ¿sí? En una proteína monomérica como la mioglobina no se va a ver este efecto. Y bueno, después, ¿cómo está unido? Habíamos dicho que la hemoglobina tenía como grupo prostético la ferroprotoporfirina, ¿sí? Que era la protoporfirina 9 unida al átomo de hierro en forma ferrosa, ¿sí? Y esto se une a algunos residuos de histidina de la cadena F, ¿sí? Y aparte hace una trampa, por decirlo, ocupan un nicho, un bolsillo dentro de la molécula, en el cual va a ir incluido luego el oxígeno en su forma oxigenada. Una aclaración importante que tengo que hacer acá es que la hemoglobina sufre oxigenación y desoxigenación, no oxidación, ¿sí? Y reducción. No es una reacción, no es una reacción redox, ¿sí? Cuando la hemoglobina realmente se oxida, se forma lo que nosotros habíamos dicho, el hierro en estado ferroso, y se forma la metahemoglobina, que no es una hemoglobina funcional, no permite unir hierro, ¿sí? ¿Qué pasa? Justamente el oxígeno lo que produce es un cambio de conformación, ¿sí? En el anillo de protoporfirina, ¿sí? De manera que tenemos en la desoximoglobina una forma llamada tensa, y en la oximoglobina se relaja esa unión al unirse al oxígeno y se forma una forma relajada. Acá en el videíto vamos a ver, por ejemplo, el dioxígeno en rojo, acercándose al hierro, que está representado en amarillo, y el anillo de histidinas de la cadena F, ¿se acuerdan que habíamos comentado? Cuando él se une, va a provocar un cambio conformacional. Esto es, el cambio conformacional se llama efecto alostérico, ¿sí? Que va a producir a su vez un cambio conformacional en el resto de las cadenas de hemoglobina. Fíjense que cuando el oxígeno se une, ¿sí? Se cierra un nicho central, ¿sí? Forma, forma relajada roja y forma tensa en azul, habíamos visto, ¿sí? Y en la forma relajada ese nicho central se cierra. Eso ténganlo en cuenta porque ahora lo vamos a explicar un poquitito para qué sirve, ¿sí? Bueno, acuérdense, dos cadenas alfa, dos cadenas no alfa, ¿sí? Y ahora vamos a analizar un poquito punto por punto cómo es la curva de la hemoglobina. Fíjense, este gráfico está sacado del boron. Fíjense que nosotros habíamos dicho que tiene una forma sigmoide, así, o de una S itálica, de una S alargada. Fíjense que mientras la saturación de oxígeno de la hemoglobina sigue una forma sigmoide, el oxígeno disuelto sigue una recta, ¿sí? Entonces, cuando nosotros preguntemos ¿qué forma tiene la curva de la hemoglobina? La respuesta es que la curva de la hemoglobina tiene una forma sigmoidea. ¿Por qué? Por el efecto cooperativo, es decir, por el efecto que tiene entre cadenas cada vez que se une un átomo de oxígeno. Fíjense, y acá están los tres valores que nosotros deberíamos recordar cuando graficamos una curva. Habíamos dicho que la presión arterial de oxígeno es de 95 milímetros de mercurio.
para una saturación del 97,5%. Fíjense que acá está representado, ¿sí? Tenemos 95 milímetros de mercurio y un 97,5% de saturación. La presión venosa, tenemos una saturación del 75%. ¿Se acuerdan que nosotros cuando hicimos el cálculo en una de las filminas anteriores, habíamos dicho que precisábamos 250 mililitros de oxígeno en reposo y que teníamos la capacidad de transportar 1000? O sea que el 75% quedaba sin tocarlo. Bueno, de acá se da ese número también, ¿sí? La presión venosa de oxígeno es de 40 milímetros de mercurio, ¿sí? O sea, cuando nosotros le preguntemos ¿cuál es la saturación de oxígeno para una presión arterial de oxígeno de 95 milímetros de mercurio, que es la presión normal en una arteria como la radial, por ejemplo, es del 97,5%. De esa forma se tiene que graficar. Cuando le preguntemos cuál es la presión venosa de oxígeno, es de 40 milímetros de mercurio para una saturación del 75%, ¿sí? ¿Y cuál es la presión a la cual nosotros consideramos que hay insuficiencia respiratoria? Bueno, por eso está remarcada en amarillo, ¿sí? Es una pregunta que es recurrente en las instancias de examen y es de 60 milímetros de mercurio para una saturación del 90%. ¿Por qué ese valor? Es un tanto arbitrario, pero si ustedes se fijan, ¿sí? Cuando nosotros decimos que tenemos una presión de 60 milímetros de mercurio, estamos acá aproximadamente. Fíjense que la pendiente de la curva se empieza a hacer desde más horizontal a más vertical. A partir de ahí, pequeños cambios en la presión producen una caída muy brusca de la saturación de la hemoglobina, ¿sí? O sea, estamos al borde del precipicio acá, con esa presión. Por eso, entonces, cuando nosotros preguntemos ¿a partir de qué presión se considera insuficiencia respiratoria? La respuesta correcta es una presión arterial de oxígeno de 60 milímetros de mercurio para una saturación de 90, ¿sí? Estos tres parámetros son los que ustedes tienen que tener en cuenta para dibujar una curva de hemoglobina cuando nosotros se las preguntemos, ¿sí? Y acuérdense que la presión parcial de un gas, ¿sí? De acuerdo con lo que veníamos hablando, esto ya se debe haber hablado seguramente en clases anteriores, pero la da la fase que está disuelta en el plasma, no la que está unida a proteínas, ¿sí? Eso siempre recuérdenlo. De vuelta lo mismo, ¿sí? 60, ¿sí? milímetros de mercurio, 90% de saturación. De ahí para abajo, insuficiencia respiratoria. Bien, acá vamos a ver el alosterismo y el efecto cooperativo. Fíjense que en la forma tensa, azul, cuesta unirse hasta que se une alguna de las moléculas. Provoca el cambio conformacional, el oxígeno que se une, y el resto de las moléculas quedan en una posición relajada que le permite al oxígeno unirse de una manera más fácil, ¿sí? De vuelta a lo mismo, de la curva de disociación de la hemoglobina, ¿sí? Acuérdense, le vamos a repetir muchas veces. Eh, Acuérdense de dibujarla con forma sigmoidea, ¿sí? Nosotros vamos a ser bastante exigentes con esto porque es algo que realmente es importante, por eso no lo dibujen con una forma de una sola curva, la curva tiene que ser sigmoidea cuando la dibujan. De vuelta a lo mismo, de vuelta a lo mismo. Imagínense si será importante que lo estamos repitiendo un par de veces. Y bueno, la saturación, ¿sí? ¿Qué quiere decir una saturación del 100%? Vamos a hacer como imaginarnos que la hemoglobina son estas cajitas azules, ¿sí? La desoxihemoglobina son estas cajitas azules vacías y las cajitas azules llenas con estos círculos rojos son la oxihemoglobina o la hemoglobina llena. Cuando nosotros decimos que una saturación es del 100% es porque todos los lugares de unión para el oxígeno en las moléculas de hemoglobina están ocupados. Cuando tenemos una saturación, por ejemplo, del 50%, ¿sí? Vamos a este cuadro, vamos a decir que la mitad de las moléculas de hemoglobina están ocupadas, ¿sí? No la mitad de los casilleros, digamos, o la mitad de los sitios de unión. ¿Por qué esto es cierto? Bueno, justamente por el efecto cooperativo. Acuérdense que cuando la hemoglobina une oxígeno, la reacción es del todo o nada. O lo une, o une los 4 sitios de unión, o no une ninguno, ¿sí? Es decir, cuando une uno, automáticamente se produce el cambio conformacional por el alosterismo, que permite que se unan los otros sitios, los hace mucho más accesibles al oxígeno, ¿sí? Por eso entonces cuando nosotros hablamos de una saturación del 75%, estamos diciendo que 3 de cada 4, como sería en este gráfico, ¿sí? Moléculas de hemoglobina están
unidas, no 3 de cada 4 sitios de unión de cada molécula, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué es lo que aumenta la afinidad por el oxígeno en la hemoglobina? Bueno, el mismo oxígeno, lo habíamos visto, ¿sí? Por el efecto cooperativo. Y hay otras moléculas que disminuyen la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, que son los protones, ¿sí? El dióxido de carbono y el bifosfoglicerato. Tengan esto un cachito en mente porque ahora lo vamos a volver a repasar en la fila siguiente. Imagínense, ¿sí? ¿La curva de hemoglobina es estática? No. La afinidad de la curva, medida, ¿sí? En el eje horizontal, ¿sí? Cuanto más hacia la derecha, menos afín la hemoglobina por el oxígeno, cuanto más a la izquierda, más afinidad, ¿sí? Es decir, de esta curva la azul sería en una condición basal, la curva en línea punteada roja sería en una condición de menor afinidad y la línea verde sería de mayor afinidad. Vamos a imaginarnos por un momento una persona que está haciendo ejercicio, ¿sí? El músculo trabajando va a estar a mayor temperatura, va a producir mucho dióxido de carbono y va a estar ácido, ¿sí? Va a estar ácido porque justamente, entre otras cosas, produce dióxido de carbono y también produce ácido láctico, ¿sí? Y cuando el oxígeno suele ser insuficiente, cuando las demandas de ATP aumentan, aparece, o se acumula, mejor dicho, un metabolito intermedio de la glucólisis que es el 2,3 difosfoglicerato, ¿sí? Es decir, el 2,3 difosfoglicerato es un marcador de glucólisis, es decir, aumenta cuando hay glucólisis. Es decir, nosotros no estamos proveyendo oxígeno necesario o en cantidad suficiente, si se quiere, para producir ATP mediante el ciclo de Krebs. Entonces se activa la vía de la glucólisis y aumenta el 2,3-difosfoglicerato. Fíjense que estos, ¿sí? Todos estos mecanismos hacen que la curva se desplace hacia la derecha, la curva punteada en rojo. A eso se le llama efecto Bohr. Entonces, ¿qué es el efecto Bohr? Es el desplazamiento hacia la derecha o hacia una región de menos afinidad por el oxígeno de la curva de la hemoglobina. Y fíjense que tiene sentido porque nosotros decimos, hay hidrogeniones, es decir, el músculo está ácido. Hay temperatura, el músculo está trabajando. Hay dióxido de carbono, el músculo trabaja. Hay glucólisis, ¿sí? Entonces le estamos diciendo de alguna manera, soltame un poco más de oxígeno porque lo preciso, ¿sí? Entonces la curva de hemoglobina tiene menos afinidad y el oxígeno se libera más fácilmente. También lo contrario es cierto, ¿sí? El efecto Haldane. Es decir, cuando la hemoglobina llega a los pulmones, ¿sí? Vamos a tener un sitio en donde el dióxido de carbono es bajo, ¿sí? Porque constantemente nosotros estamos recambiando el dióxido de carbono con el aire atmosférico. El 2,3-difosfoglicerato también se recicla, o sea que baja. Disminuyen los hidrógenos, aumentan, perdón, el pH, disminuyen los hidrogeniones, ¿sí? Y disminuye la temperatura también, ¿sí? O sea, todo lo contrario a lo que vimos en la filmina anterior. Y tiene sentido, entonces la curva se ocurre a una curva, como la curva en puntos verdes, de mayor afinidad, una región de mayor afinidad. Y si ustedes lo analizan, tiene sentido porque de alguna manera la hemoglobina es como que dice, bueno, ahora dame porque preciso llevarme todo el oxígeno que yo pueda, ¿sí? ¿De acuerdo? Ese efecto se llama efecto Haldane, ¿sí? Entonces repasemos, en el pulmón hay poco dióxido de carbono porque constantemente se lava, el 2,3-difosfoglicerato también se está reciclando, disminuye la cantidad de hidrogeniones, por lo tanto aumenta el pH y disminuye la temperatura. ¿Qué es el 2,3-DPG o difosfoglicerato? Es lo que habíamos hablado, se produce durante la glucólisis, favorece que en las situaciones de ejercicio físico, ¿sí? Donde no nos está alcanzando el oxígeno como para quemar sustratos mediante la vía de la fosforilación oxidativa, se produce ATP mediante glucólisis, ¿sí? Y este es un metabolito intermedio de la vía, ¿sí? Fíjense, glucolítica. Entonces se une a la hemoglobina haciendo que la hemoglobina adopte una forma tensa, es decir, que suelte más fácil el oxígeno, ¿sí? Fijándola en la forma tensa, donde se une justamente en este nicho central. ¿Se acuerdan que le había dicho? Acuérdense, fíjense este nicho central que tienen las moléculas de hemoglobina, bueno, es ahí mismo donde se une el difosfoglicerato. Fíjense en este videito, por ejemplo,
el 2,3-DPG, ¿sí? En la forma tensa está unido, porque hay espacio en el nicho central. Cuando el oxígeno se une, cuando la sangre llega al pulmón, efecto Haldane, el disfosfoglicerato directamente sale, ¿sí? Y puede ser reciclado. Bien, perfecto. Eso ya dijimos cómo se transporta el oxígeno en la sangre. Me había olvidado decir que una porción despreciable, porque 0,3 de 20 mililitros de oxígeno se está transportando en forma de disuelta, ¿sí? ¿Cómo podríamos aumentar esa fracción disuelta de oxígeno que se transporta en la sangre? Se puede aumentar mediante una cámara hiperbárica, ¿sí? O aspirando una fracción inspirada de oxígeno mayor al 20%. Acuérdense que el aire atmosférico está constituido por aproximadamente un 21% de oxígeno, o sea, una quinta parte del aire que nosotros respiramos es oxígeno. La práctica totalidad del resto es nitrógeno, sí que es inerte metabólicamente. Entonces, si nosotros a un paciente le damos oxígeno al 100% con una mascarita, lo que nosotros estamos haciendo es aumentar por 4, ¿sí? O sea, le estamos dando 4 partes más de oxígeno al paciente para que respire. O sea, el oxígeno disuelto aumenta, ¿sí? Acuérdense que aumentaba en proporción directamente proporcional a la presión parcial de oxígeno. Y también va a aumentar si nosotros, además de darle oxígeno puro a un paciente, lo estamos poniendo a presión, como por ejemplo sucede en una cámara hiperbárica, donde a lo mejor podemos someter al paciente a 2 atmósferas o 2,5 atmósferas de oxígeno de presión, entonces va a haber más oxígeno disuelto. Ese tratamiento, por ejemplo, se hace en algunas cuestiones que ahora vamos a repasar. Bien, ahora vamos a ver cómo se transporta el dióxido de carbono en la sangre, ¿sí? El dióxido de carbono se transporta disuelto, como bicarbonato en la mayor parte, o como carbamino, ¿sí? Vamos a ver cada cual. El dióxido de carbono, ¿sí? Se puede transportar disuelto en una proporción bastante mayor que la del oxígeno porque es mucho más difusible que el oxígeno, ¿sí? Aparte, cuando nosotros llegamos al capilar pulmonar, llegamos al extremo arterial, o sea, de la arteria pulmonar, ¿sí? Nosotros tenemos una PCO2 de 45 milímetros de mercurio y una PCO2 alveolar de 40. En el extremo venoso va a salir la sangre con una PCO2 de 40. Va a decir, pero casi no hay diferencia. Sí, siempre una pequeña diferencia tiene que haber para que de alguna manera fluya, pero básicamente difunde tan rápido y tan fácil el dióxido de carbono que esa diferencia es mínima. Con muy poca diferencia de presión parcial, ese dióxido de carbono va a difundir desde el capilar hacia el alvéolo, ¿sí? Por eso es que se considera que la PCO2 en el extremo venoso del capilar y la PCO2 alveolar son iguales. Para entender un poquito cómo se transporta el dióxido de carbono en la sangre, ¿sí? En la manera mayoritaria que habíamos dicho que es el bicarbonato, tenemos que hacer una pequeña abstracción, tenemos que comprender un poquito una fórmula, ¿sí? Esto yo sé que es tedioso, es pesado, pero bueno, sirve por ahí para que se pueda razonar de alguna manera y que no sea tan hacerlo de memoria. El dióxido de carbono disuelto en agua, ¿sí? Habíamos dicho que el dióxido de carbono es bastante más soluble que el oxígeno, se va a unir a una molécula de agua para formar un compuesto que se llama ácido carbónico, ¿sí? Esta reacción es reversible, ¿sí? Fíjense que las flechas están hacia uno y hacia otro lado. A su vez, el ácido carbónico en un medio acuoso se va a disociar en protones, ¿sí? Porque es un ácido, habíamos dicho que los ácidos dan protones, y anión bicarbonato, ¿sí? También es una reacción reversible. Entonces, ¿de qué va a depender? ¿De qué va a depender que yo corra la reacción hacia la derecha o corra la reacción más hacia la izquierda? Porque habíamos dicho que es reversible. Bueno, va a depender básicamente de cuánto CO2 tengamos. Si tenemos mucho CO2, como en los tejidos periféricos, la reacción va a tender a ir hacia la derecha, hacia la formación de hidrogeniones y bicarbonato. Si nosotros tenemos poco CO2, el bicarbonato que tenemos se va a recombinar con los protones, va a formar ácido carbónico que a su vez se va a disociar en dióxido de carbono y agua, ¿sí? Es decir, si tenemos mucho CO2, como pasa en los tejidos periféricos, la reacción va a ir hacia la derecha. Si tenemos poco CO2, como pasa en los capilares pulmonares, donde se realiza la hematosis, la reacción va a ir hacia la izquierda. Esto sucede tanto en el plasma como en los glóbulos rojos.
pero en los glóbulos rojos esta reacción está catalizada, está acelerada por una enzima que se llama anhidrasa carbónica, que la acelera bastante, ¿sí? Y una vez que dentro del citoplasma de glóbulos rojos logramos convertir en bicarbonato y disociarlo, el bicarbonato este se intercambia por cloruro, ¿sí?, del plasma, es decir, sale el bicarbonato y entra el cloruro, por una proteína de membrana que se llama intercambiador aniónico o anion exchanger 1. Acá esta es una filmina, un slide tomada del boro, ¿sí? Fíjense que lo que nosotros hablábamos, ¿sí?, el CO2 que se produce en los tejidos va a pasar al capilar, ¿sí?, va a pasar. Fíjense que afuera se puede transportar disuelto, se puede hacer ácido carbónico que se disocia, ¿sí?, en bicarbonato y protón, ¿sí? Es un 5% aproximadamente, muy poquito, porque justamente es poco porque en lo que es el plasma no tenemos esa enzima que acelera la reacción, que es la anhidrasa carbónica. Y parte se va a unir como carbamino a algunas proteínas, principalmente la albúmina, ¿sí? Acuérdense que la hemoglobina es intraeritrocitaria. El dióxido de carbono también puede pasar dentro del eritrocito por la acuoporina 1 o por el complejo RH, ¿sí? Y acá tenemos el 89% restante, ¿sí? O sea, la parte mayoritaria del dióxido de carbono se va a transportar dentro del eritrocito y no dentro del plasma, ¿sí? Y fíjense que el dióxido de carbono va a ir un 4% disuelto, habíamos dicho como dióxido de carbono, a secas, el 64% por la anhidrasa carbónica, que era la reacción que habíamos visto recién, se va a formar bicarbonato y se va a intercambiar con el intercambiador aniónico por cloruro, y después otra parte, el 21%, se va a unir a los grupos aminos terminales para formar grupos carbamino, ¿sí? Grupos carbamino. Pregunta de final, ¿es el mismo sitio de unión al oxígeno? No, ¿sí? El oxígeno se une al hierro de la ferroprotoporfirina, mientras que el dióxido de carbono se une a los grupos aminos terminales de la proteína más abundante del eritrocito, que obviamente es la hemoglobina, pero son puntos de unión distintos, ¿sí? Bien, entonces, y cerca del 10% del CO2 se transporta libre. Acuérdense que nosotros cuando habíamos hablado de presión parcial de gases, ¿sí?, la PCO2 de 40 milímetros de mercurio es la fracción libre. Cuando nosotros lo transformamos en otra cosa, por ejemplo en bicarbonato, deja de ejercer presión parcial, ¿sí? Entonces, son 0,3 mililitros de CO2 disueltos por cada 100 mililitros de sangre. Cerca del 21% del CO2 se transporta unido a hemoglobina, formando compuestos carbamínicos, ¿sí? Habíamos dicho que otras proteínas de la sangre también transportan CO2, pero en cantidad son menos que la hemoglobina. Y el 69% del CO2 se transporta en el glóbulo rojo como bicarbonato, que habíamos visto que en realidad se transforma en bicarbonato en el glóbulo rojo, pero se intercambia por cloruro. Bien, entonces acá lo que tenemos es un resumen de lo que acabamos de comentar, ¿sí? De qué es lo que pasa en el capilar pulmonar, qué es lo que pasa en el tejido, ¿sí? Esto está bueno como para un repaso. Igual les dejamos las filminas en el campus, así lo pueden ver. Y vamos a resumir. El 97% del oxígeno se transporta unido a la hemoglobina, el 3% se transporta libre, ¿sí? Habíamos dicho que un porcentaje muy chiquitito. El oxígeno libre es el que ejerce la presión parcial o PO2, ¿sí? O sea, este 3% es el que ejerce la presión parcial de oxígeno. La presión de oxígeno arterial normal es de 95 milímetros para una saturación del 97%. Este es un valor que hay que recordarlo para la curva. Otro valor para recordar, presión de oxígeno venosa 40 milímetros para una saturación del 75%. Y entonces la diferencia, ¿sí?, arteriovenosa de oxígeno, ¿sí?, la concentración arterial de oxígeno menos la concentración, 19,4 menos 14,4 da 5 cada 100 mililitros de sangre.
¿Se acuerdan que habíamos dicho que transportábamos 20 mililitros de oxígeno cada 100 mililitros de sangre? Si le sacamos 5, es una cuarta parte. De vuelta, eso justamente nos justifica el 75% de la saturación venosa. Y el resumen del transporte del CO2. El 21% del CO2 se transporta unido a hemoglobina como carbamino, el 10% libre, el 69% como anión bicarbonato, y la PSO2 arterial normal es igual a la PSO2 alveolar. Habíamos dicho que 40 milímetros de mercurio, ¿sí? Porque el dióxido de carbono es muy soluble, difunde muy fácil la membrana alveolo-capilar. O sea que básicamente tiene que haber una pequeña diferencia para que difunda, ¿sí? Pero acuérdense que en la sangre venosa eran 45 milímetros de mercurio y en la sangre arterial ya sale con 40, que es virtualmente la misma presión de CO2 que hay en el alvéolo. O sea que fíjense que apenas con 5 milímetros de mercurio el dióxido de carbono ya difunde. La PCO2 venosa de 45. Y bueno, les deseamos mucha suerte, estudien y nos vemos en la próxima.